La maravillosa historia de Fray José de Guadalupe Mojica. Fue un notable cantante lírico y tenor de ópera, intérprete de boleros y destacado actor y galán cinematográfico en Hollywood, México y Buenos Aires. Sin embargo, cuando estaba en la cúspide de su carrera artística decide abandonar los brillos y oropeles de la fama para seguir a Cristo al estilo de San Francisco de Asís y decide enclaustrarse en un convento para volverse fraile y luego ser sacerdote franciscano en el Perú, legando la hermosa iglesia de Tiabaya en Arequipa, y la maravillosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta es la historia del artista José Mojica, quien ha pasado a la historia religiosa universal como Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, un mexicano universal que unió su vida en un largo abrazo con los peruanos. Fray José Francisco de Guadalupe Mojica. José Mojica, San Gabriel de Jalisco, 14 de septiembre de 1896 Lima, 20 de septiembre de 1974, es un personaje de aquellos que dejan una huella imperecedera, en su caso, no solo en el arte sino también en la espiritualidad. La peripecia vital de su existencia está asignada por la búsqueda incesante del misterio de la vida, que solamente encontró en su comunión con Dios. El padre Mojica ha pasado a la historia como una de las conversiones más luminosas, quizás comparable a la de Solou de Tarso, quien tras ser perseguidor de cristianos sintió el aguijón de la fe. Mojica, dotado de un talento innato para el bel canto, fue un artista de renombre en su época, de lo cual dan fe las decenas de grabaciones fonográficas para la RCA Victor, auspiciado por el mismísimo Thomas Edison, su paso por las más célebres auditorios operísticos con el aval de figuras de la ópera como Mary Garden y el tenor Caruso, y las películas que dejó. Pero ¿qué motivación tuvo? En la carta que escribe el 10 de septiembre de 1941 al Padre Superior del Convento de la Recoleta del Cusco, Fray José Núñez del Prado, para solicitar ser aceptado como fraile franciscano, encontramos las claves de su conversión: no hay nada que me detenga en el mundo, ninguna liga que me ate a él. Soy solo y ardientemente deseo ofrecer a los demás lo que el Señor me conceda de vida. No busco el refugio del monasterio bajo ninguna emoción dolorosa o desesperada, ni creo que se trate de un vértigo religioso. No tengo decepciones artísticas, pues me encuentro en la plenitud de mis facultades y, si quisiera, podría obtener contratos ventajosísimos por un periodo de tiempo todavía largo. Tampoco sufro decepciones humanas, pues me aman mis parientes y, perdone usted la vanidad, también soy amado por una legión de admiradores que se multiplica por cada una de mis películas y de mis actuaciones en la radio y en el teatro. Nada me falta para seguir en el mundo y en mi profesión, pero hay una voz que me habla de otra vida que he entrevisto y deseado siempre. No creo equivocarme al manifestar que tengo vocación para ella, y confío en el Señor, y en su gracias, que me permitirá vivir esa nueva vida para servirle y, por él, a todos los hombres. José Mojica nació, en el seno de un modesto hogar en el pueblo de San Gabriel, Jalisco, en 1896, y siempre recordó este periodo en medio de un ambiente campestre e idílico junto a su madre, doña Virginia. El pequeño José no conoció a su padre, quien murió tempranamente, lo cual, unido con el fallecimiento de su hermano menor, marcaron trágicamente su infancia. Su mamá, maltratada y golpeada por la vida, tuvo que vérselas sola para sacar adelante al pequeño José, incluso en medio de las más severas privaciones económicas, que incluyeron vender la casa natal para trasladarse a la Ciudad de México a inicios del siglo XX, posiblemente en 1902. En México estudia en el Colegio Saint Marie y posteriormente en la Escuela Elemental N grados 3 y finalmente en el Colegio de San Ildefonso. Desde esa época descubre sus dotes para el canto lírico y se matricula en el Conservatorio Nacional de Música bajo la batuta del maestro José Pirsen, uno de los descubridores del cantante Pedro Vargas. Debuta como cantante en el Teatro Ideal y después participa en la obra El Barbero de Sevilla el 5 de octubre de 1916 en el Teatro Arbeu, hoy Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Pero Mojica quiere llegar más lejos y decide viajar a Nueva York ese mismo año 1916 con la esperanza de buscar audiciones musicales para demostrar su arte y también, con sus ahorros,
asistir al Metropolitan Opera House de Nueva York para ver en vivo al tenor Caruso, considerado el mejor tenor de la historia. Lo vio y escuchó interpretando el Rigoletto de Verdi y quedó extasiado. Pero el dinero ya escaseaba. En la Gran Manzana la vida es durísima y especialmente porque todavía los mexicanos y latinos. La rueda de la fortuna había comenzado a girar. Un día se encontró con el tenor ruso Miguel Silgado, que cantaba en México y estaba formando una gran compañía mexicana con figuras de renombre. Mojica no lo dudó y retornó a México. Un día llegó el tenor Caruso y le organizaron un recital audición con las mejores figuras. Dicen que cuando Caruso escuchó a Mojica interpretando la cavatina de Fausto se le iluminó el rostro y haciéndole señas lo invitó a acercarse a su palco. Fue uno de esos encuentros trascendentales. Caruso lo invitó a cenar y se hicieron amigos, a punto de que Caruso llegó a ser su principal mentor y lo recomendó para que lo contraten en la Chicago Opera Company. Lo que vendría después parece tomado de una película. Durante su estancia en la Chicago Opera Company graba discos de ópera y canciones tradicionales mexicanas con el sello RCA Víctor. El siguiente paso, Hollywood, la meca del cine, donde debutó en el filme de James Tinlin, One Mad Kiss 1930. Graba un sinnúmero de películas. Mojica es el ídolo del momento y el compositor cubano Ernesto Lecuona lo convence para actuar y cantar en la película La Cruz y la Espada 1934 y luego da conciertos en La Habana donde popularizó Cantos y Vení, Siempre en mi corazón y la Remance María Lao, que se inmortalizaron en grabaciones para la RCA Víctor. Su talento y fama se tradujo en jugosos contratos, lo cual le permitió comprar la antigua Villa Santa Mónica en San Miguel de Allende, Guanajuato, para regalársela a su madre, cumpliendo la promesa de sacarla de la pobreza. Ella vivió en la mansión desde 1930 hasta su muerte en 1940. La aparición de la Virgen de Guadalupe. Cuenta los abuelos arequipeños que conocieron en vida y en Arequipa al padre Mojica, que siempre se encontraba dispuesto a contar su curiosa experiencia y con ella ganar vocaciones a su querida Orden de San Francisco y a la advocación mariana que lo influenció desde pequeño, la Virgen de Guadalupe, misma señora a la que su madre lo ofreció de niño. Bueno, pues el padre narraba cómo en una de sus giras y en viaje en barco, en alta mar, quedó abrumado al observar unos remolinos extraños que se formaban en el manto azul y frío del océano. De pronto una mujer fue tomando forma y en colores vivos y llamativos dejó verse por completo. ¿Era la Virgen de Guadalupe? Cuentan que desde entonces nada volvió a ser igual para él. Sintió una voz que lo llamaba a servir a los más necesitados y siendo muy creyente de Santa Teresita de Jesús pidió una señal misma que llegaría y confirmaría aquel destino que más adelante le esperaría en Perú y Arequipa. Algunas historias arequipeñas refieren que el célebre cantante perdió la voz y esto resultó siendo un mensaje claro de la Virgen de Guadalupe que le decía que no debería volver a cantar más al mundo, sino desde ahora debería consagrar su potente voz a Dios mismo. Conversión de cantante a fray. La muerte de su madre motivó en él una tristeza profunda, al punto de que empieza a cuestionarse a sí mismo su vida de fama y renombre. Eso lo motiva a decidir un cambio radical en su vida, dejar la vida artística y dedicar su vida a Dios, que Mojica ha confesado fue motivado por una aparición de Santa Teresita de Jesús. Mojica se deshizo de su fortuna y propiedades y en 1942 ingresa convento de la Recoleta del Cusco en Perú adoptando el nombre de Fray José Francisco de Guadalupe Mojica. Luego se ordenó como sacerdote en 1947 en la Basílica Menor de San Francisco de Jesús el Grande de Lima. Cabe señalar que el compositor Agustín Lara, al enterarse de su decisión de vestir el hábito y la sandalia franciscanos le dedica el hermoso bolero, Solamente una vez. Es importante señalar que si bien Mojica llegó a ser sacerdote, el arte del canto y también las artes plásticas lo acompañaron siempre, a punto de que él ha realizado una serie de obras artísticas en el seminario de Arequipa cuyos fondos para su construcción él ayudó a recaudar dedicadas a la Virgen María así como la ilustración de la vida de San Francisco Solano. Como cantante,
son recordadas sus giras en todo el Perú para despertar vocaciones franciscanas. En 1958 decide escribir su libro autobiográfico Yo Pecador, que luego sirvió de argumento para el guión de una película del mismo nombre. En 1966, también en la temática religiosa y franciscana, filmó Seguiré tus pasos. Tomó el hábito el 8 de marzo de 1942 y profesó de forma solemne el 18 de marzo de 1947. Fue ordenado sacerdote este mismo año por el cardenal Juan Gualberto Guevara en Lima. Como sacerdote franciscano recibió el encargo del Papa Pío XII de llevar el Evangelio a la radio, al cine, a la TV. Filmó las películas Al Pórtico de la Gloria, Yo, Pecador, Seguiré tus pasos y creó la obra teatral La Perricholi. Acá en Perú encontró el P. Mojica su segunda patria, enamorado del Cusco, de Lima y nuestra Arequipa. Acá construyó el convento Santa María de Guadalupe en Tiabaya para fomentar las vocaciones franciscanas entre los jóvenes. El padre Mojica nos ha dejado obras, sus películas, sus libros, sus dibujos y aquí en Arequipa, el Colegio Seráfico de Tiabaya, Arequipa. En tiempos del provincial padre Jorge Bustamante se decidió la construcción de un edificio para alumnos de secundaria con vocación a la vida franciscana. Se fijó el 4 de octubre de 1948 para colocar la primera piedra. El lugar elegido fue Tiabaya, en terrenos comprados a María Chacón. Se construyó en tierra con más arena que tierra y sufrió averías en los sismos de 1958 y 1959. Se encomendó al P. Mojica de su construcción, para lo cual realizó giras artísticas al extranjero para sacar dinero. Se contrató a Walter Leal, quien talló en madera de cedro de Iquitos el hermoso retablo barroco portugués para el altar mayor. Valentín V Real esculpió en madera las imágenes de los ángeles, Nuestro Señor de Guadalupe del altar mayor, San Francisco, Arcángel San Miguel, así como las medias tallas de las mujeres bíblicas. El padre Mojica pintó en tela las principales escenas de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, así como otras escenas de María en el Evangelio. En 1972 comenzó a suprimirse este tipo de colegios seminarios menores, se vendió el local al Ministerio de Guerra. El padre Mojica se encontraba en México, bastante deteriorado de la salud y dedicado a la construcción del hogar guadalupano de Mexiquito, en San Miguel de Allende. En 1972 se pensó enajenar el edificio, pero se logró evitar la venta al Ministerio de Guerra. Se guardaron las piezas en el convento de San Francisco de Arequipa que hoy lucen espléndidas en el retablo y convento. Acá en Perú encontró el padre Mojica su segunda patria, enamorado del Cusco, de Lima y nuestra Arequipa. Acá construyó el convento Santa María de Guadalupe en Tiabaya para fomentar las vocaciones franciscanas entre los jóvenes. Después de una intensa vida de piedad, cultura, apostolado, murió el 20 de septiembre de 1974, en presencia del que hoy es guardián del convento de Arequipa, P. Gilmer Espino. Su entierro, en Lima, fue multitudinario, descansando sus restos en el convento San Francisco de Jesús de Lima. Como sacerdote, Mojica se entregó totalmente a la evangelización, a rescatar almas y también a dar su mano generosa a los indigentes de Lima. Todavía hoy, a casi 40 años de su fallecimiento, en zonas como Barrios Altos y el Rímac lo recuerdan con mucho cariño como Padrecito Mojica. En 1974 falleció en la ciudad de Lima. Como acertadamente escribió Fray Ernesto Arauco en su libro José Mojica, Mundo, Arte, Espíritu, fue un pregón de paz y bien. No quiso poner a su vida puertas ni madrigueras ni torres, en todo caso, puentes. Su arte lo encumbró, pero jamás perdió la sencillez. Su sacerdocio lo elevó, mientras los pañuelos blancos le decían su último adiós, y sus restos, abriendo una cuenta de 100 años, eran transportados a las catacumbas de la Basílica de San Francisco. Su testimonio se iba quedando entre nosotros, como el agua que siempre se queda y siempre se está yendo. Y él, con una tesis profunda, la de su vida, se había doctorado para el más allá.